Buenos días. Atendiendo al llamado en servicios a la comunidad, pues les voy a poner a Max primero porque nos va a explicar justamente para qué es este podcast y estamos a nada de tener que ir a ejercer nuestra ciudadanía prácticamente, ¿no? Bueno, entonces ahí les va. ¿Están listos? Si tienen preguntas, pues mándenlas por como puedan, a ver qué podemos hacer por ustedes. Seguro nada, pero Max nos hará el favor yo creo que aclarar una bola de cosas que la verdad es que por ignorantes y por desinteresados y porque pues la mitad del tiempo andamos distraídos en otras cosas, no sabemos, ¿no? Bueno, Max, esto que le apasiona, pues tenemos un maestro aquí cautivo. Pues a ver, servicio a la comunidad. ¿Qué chingados va a pasar el 6 de junio y por qué es tan importante esta elección? Entonces vamos a empezar por qué es tan importante esta elección. Es importantísima porque es la primera vez en la historia de este país que se eligen a 21,000 personas. 21,000 puestos están en juego. Esto sucedió por una reforma que se hizo hace unos 4 años en la que se homologaron todos los calendarios. Si se acuerdan, antes había elecciones cada año, en un estado, en otro, en unos municipios, y era un desmadre. Los partidos políticos siempre estaban en campaña. Y entonces los que estuvimos en esa reforma dijimos, pues ya, vamos a homologar todo a un año, a una misma fecha, para que los partidos políticos también trabajen, ¿no? O sea, también haya un espacio de un par de años en donde no hay campaña y puedes estar trabajando en construir cosas, ¿no? Entonces se homologaron los calendarios estatales, municipales y federal para que en un mismo día se reeligieran puestos en todo el país. Entonces, 21,000 puestos están en juego. ¿Qué quiere decir esto? Son 15 gubernaturas. En 15 gobiernos estatales se cambia al gobernador, que es un cuate que durante 6 años se encarga de la seguridad del Estado, el desarrollo económico, la coordinación con los municipios, la coordinación con otros estados, la relación con la federación. O sea, es un cuate muy importante en tu estado porque él se encarga de ver temas fundamentales. En 15 estados, casi la mitad del país, cambia el gobernador. Luego, tenemos 30 estados donde cambia todo el Congreso local. En 30 estados de la República se cambia el Congreso completo. Los diputados de cada estado son los encargados de ver 3 temas fundamentales. El primero es tu lana. La lana del estado, los ingresos del estado, en qué se gastan y cómo se gastan. Lo segundo que decide un Congreso estatal es la fiscalización de esa lana. O sea, en el Congreso estatal hay unas cosas que se llaman auditorías superiores del Estado, que son los auditores de lo que se hizo con tu lana en el gobierno local, en los gobiernos municipales, en los órganos autónomos del gobierno. Entonces, si tú quieres que tu lana se cuide, esta es tu oportunidad porque en los congresos locales se cuida tu lana. Y 3, deciden sobre las leyes del Estado, las cosas que tienen que ver con el empleo, con el desarrollo económico, con la seguridad de tu estado, con el desarrollo urbano, con la sustentabilidad. Cosas básicas para tu vida se deciden en el Congreso local. Entonces, por eso es tan importante. 30 de estos se cambian completitos. Y finalmente, para ustedes en los estados hay 30 estados en donde cambian 2,000 ayuntamientos. 2,000 ayuntamientos, que son la presidencia municipal y el cabildo que tienen, que es como este órgano colegiado que hay en todos los municipios. El presidente encabeza el cabildo, pero no es el único que gobierna. Gobierna con un cabildo, que son personas que ustedes también eligen. 2,000 de esos cambian en todo el país, prácticamente todo el país. Solo en 2 estados no cambian los municipios. Y finalmente la Cámara de Diputados Federal. La Cámara de Diputados Federal es este órgano, es uno de los 2 órganos del Congreso de la Unión, es la que se le dice la Cámara Baja. Es un órgano mixto en el que ustedes y yo vamos a elegir a 300 personas de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. El país está dividido en 300 distritos uninominales, quiere decir que en 300 espacios hay 300 puestos. Cuando tú vas a ir a votar por el diputado de tu distrito federal. Y hay candidatos de todos los partidos. El que obtiene un voto más que los demás gana ese distrito, los demás no ganan nada, ¿no? Se llaman juegos suma cero y por eso son sillas uninominales. Sí. Así se llenan 300 de los 500 espacios.
Los otros 200 espacios en la Cámara Federal se llenan a través de una fórmula que se llama representación proporcional. El país está dividido en 5 circunscripciones, 5 grandes circunscripciones, la noroeste, la noreste, la sureste, y en el centro están la 4 y la 5, ¿no? Así está dividido el país. Entonces, cuando tú vas a votar por tu diputado de mayoría relativa, al mismo tiempo estás votando por unas listas que están atrás de la boleta, que son las listas de representación proporcional, que nadie ve. Hay como esta idea de que por los plurinominales nadie vota, no, si tú votas por ellos, porque votas por el partido en la parte de enfrente, por el de mayoría relativa, y al mismo tiempo estás votando por la lista de atrás. ¿Cómo se reparten? En cada circunscripción están en juego 40 de estos puestos y se reparten con base al porcentaje que tienen los partidos políticos en esa circunscripción. Entonces, si un partido político tiene 50% de los votos de mayoría relativa de todos los distritos en esa circunscripción, le tocan, además de los diputados de mayoría relativa, 20 de representación proporcional de la lista. Así es como está repartido el país. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a cambiar todo el tablero político. Lo único que no cambia es el Senado de la República y la Presidencia de la República. El resto del tablero político cambia por completo. Va a impactar directamente en tu vida. O sea, si hay un impacto directo en quién gobierna o no en tu vida. Entonces vamos a quitar algunos mitos. Primer mito. No es un refrendo del presidente. Hoy, en esta elección, el presidente vale madre. Nadie estaba... O sea, no se trata de apoyar o no su popularidad, apoyar o no... no, es una elección en la que están en juego cosas muy concretas que impactan en tu vida. Porque vas a cambiar... Los chilangos, por ejemplo, no tenemos presidentes municipales, pero tenemos alcaldes. Y que tienen un consejo, con C, porque tienen concejales. Entonces, los chilangos vamos a elegir un alcalde, vamos a elegir diputados locales y vamos a elegir diputados federales. En otros estados, además, eligen al gobernador. Todas esas personas impactan directamente en tu vida, incluso a veces más que lo que puede impactar el gobierno federal del presidente, que a muchos les caga. Entonces, no es un refrendo del presidente, no es una elección nacional, por lo tanto, son elecciones locales. Ahora, mitos que hay que quitar. Todos son la misma mierda. Falso, no son todos la misma mierda. Hay personajes completamente diferentes en unos y otros. Es muy difícil hacer lo que mucha gente hace, que es, en el partido tal hay gente buena, en el partido tal hay gente mala. No, en todos hay mierda y en todos hay gente que vale la pena, ¿no? Sí. Entonces, lo importante es que cada quien se tiene que enterar de lo que sucede en cada uno. Otro mito que hay que quitar ya para siempre es: hay partidos de derecha y de izquierda no, eso ya no existe hace muchos años en el mundo y en México. Los partidos políticos en prácticamente todos los lugares del mundo tienen políticas que antes parecían de derecha y políticas que antes parecían de izquierda. Son personas con intereses, con propuestas concretas y más. Los partidos políticos cada vez son entes más flexibles en sus posiciones, y entonces olvídense de izquierdas y derechas. Y finalmente, el otro mito. Me decepciona porque no voy a votar porque no hay personajes que me apasionen. No, si lo que quieres es ángeles perfectos, sí, de una vez te digo, no hay ni uno, en ningún partido. A todos los candidatos les puedes encontrar alguna cosa, a todas las personas les puedes encontrar. Entonces, pues hay que votar por lo que hay. Ahora, la importancia de esta elección tiene que ver con 3 cosas. La primera, ninguna democracia en el mundo, ninguna, en los últimos 100 años, desde que hay modelos democráticos en el mundo, un país ha funcionado con concentración del poder en una persona o en un grupo político. Sí, no. Ninguna democracia del mundo. Sí. Lo mejor que le puede pasar a las democracias es que haya diversidad, es que haya división de poderes, diferentes fuerzas, equilibrio, contrapesos. Es lo mejor que le puede pasar a una... Entonces, está en juego este concepto. Por eso es tan importante esta elección. Porque si nos vamos hacia el camino de la hiperconcentración del poder en unas cuantas manos, nuestras libertades están en riesgo, ¿no? Así ha pasado en todas las democracias que toman la decisión de darle demasiado poder a una persona, las libertades se ponen en juego. Y las revoluciones surgen. Y las revoluciones surgen, y las frustraciones, y las divisiones, etc. 2. Es una elección muy importante porque es la primera vez en la historia
de este país, a menos de que tengas más de 80 años, que vamos a reestrenar la reelección inmediata. Y esto es importantísimo porque esto nos permite finalmente hacer rendición de cuentas de a de veras. Muchos de ustedes tienen en este momento a un presidente municipal, a un diputado local o a un diputado federal que se está reeligiendo, que ya tuvo el cargo, que ya estuvo en el puesto y que ya pudo haber mejorado la seguridad o la salud y no lo hizo, ¿no? Y entonces este es el momento de decirle a ese güey, te vas a tu casa porque tú no pudiste, ¿no? Durante los años que llevamos de democracia, nuestro derecho a la rendición de cuentas era muy efímero, porque lo más que podíamos hacer era castigar al partido político de donde había pertenecido el gobernador o el presidente municipal chafa pero no al individuo. Pero no al individuo. Y entonces el castigo se quedaba en nada porque el individuo de presidente municipal de tu ciudad brincaba a diputado federal. El güey se iba a otra chamba y le valía madre lo que tú dijeras. Tenemos por primera vez en la historia de este país la reelección masiva. Entonces, en miles de presidencias municipales. ¿Es solo para presidencias municipales? No, presidencia municipal, diputado local y diputado federal. Hay un chingo de diputados federales que hoy están pidiendo tu voto. O sea, por ejemplo, hay diputados federales de Morena, del PT, del Verde, que tienen como eslogan el apoyo a las mujeres. Son güeyes que en el presupuesto ya definieron quitar estancias infantiles, quitar centros de apoyo para mujeres violentadas. A esos güeyes ya les puedes decir, oye, no, güey, ya no te la voy a creer. Ya durante 3 años me demostraste que no va por ahí, que tú no quieres eso. Ahora, lo tercero por lo que es muy importante esta elección es porque tenemos que mandarle el mensaje a la clase política que los mexicanos queremos la democracia. Sí nos gusta la idea de poder salir a votar y escoger quién chingados nos elige. Todo lo que opinamos, los que nos la vivimos opinando chingaderas de la política, es retórica y poesía comparada con el voto. El voto es lo único que realmente le asigna un cargo a una persona que va a ejercer el poder y que toma decisiones por ti o contra ti. Todo lo demás que sucede es como muy es hermoso, contexto. Muy hermoso, pero no. Los estudios, las opiniones, es contexto. El voto es esa cosa dura que le quita el cargo a alguien y se lo da a alguien más. Ese es el hecho. Es el hecho concreto. Y entonces tenemos esa posibilidad de hacerlo, carajo, hay que utilizarla. Ya cierro con esto para que podamos empezar la discusión, que es casi la mitad del mundo no tiene ese derecho. Casi la mitad del mundo hoy, en 2021, no puede elegir a quién los va a gobernar, ni puede decir cómo. Es decir, casi la mitad del mundo no solo no tiene el derecho a votar, sino no tienen el derecho a hacerla de pedo respecto de los que están gobernando. Sí. O sea, la mitad del mundo, si levanta la mano, o sea, China, ya nada más sumando China y toda la parte del mundo árabe, una parte importante de África y una parte importante de Asia y una parte de Latinoamérica, ya sumamos la mitad del mundo en donde no solo no tienen derecho a elegir a quien quieran, sino que los que están gobernando no les dan derecho a hacerla de pedo de nada. Sí, no se ven obligados a rendir cuentas. Nosotros tenemos ese derecho, carajo, es hora de utilizarlo, ¿no? Entonces esta fue la larga introducción, espero que haya servido. Si no, sí sirvió, ¿cómo no? Oye, Max, a ver, cuando vayamos a votar, ¿estas son unas elecciones que opera el INE o operan los diferentes INEs estatales? A ver, es una pregunta muy interesante porque el Instituto Federal Electoral, que fue lo que se creó en el 97, cambió de apellido y ahora se llama Instituto Nacional Electoral, por 2 motivos. Porque se le dio la facultad de nombrar a los consejeros de los institutos electorales locales, que todavía existen, pero los consejeros los nombra el INE. Y entonces se vuelve semijefe. Pero además, porque el INE puede atraer u organizar la elección que quiera si cree que no hay condiciones de independencia en los órganos locales. Es que a eso es a lo que voy. Mi experiencia de voto ahora va a ser igual a la federal de hace unos años o va a ser algo diferente. Idéntica. O sea, en la misma casilla está operando el INE, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, está operando el INE y el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Y va a haber materiales de ambos, pero están en coordinación. Están incluso más en coordinación que antes, porque a los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México
los Los nombró capacita y los y los- capacitó y los ayuda el Instituto Nacional Electoral. Y una de las grandes ventajas de esta reforma fue, antes lo que sucedía es que varios institutos locales eran capturados por los gobernadores y entonces hacían la chingadera que quisieran. Hoy si pasa eso, el INE tiene la facultad de decir, tú no vas a organizar ni madres, todo lo voy a organizar yo. Es que eso es a lo que voy, porque muchas de las notas que lees en el periódico dice que la credibilidad o capacidad del INE de hacer esto ya necesariamente no está absolutamente contenida en ellos y que ya están recibiendo mandatos de la presidencia. ¿Eso es falso? Absolutamente falso. O sea, cada vez tenemos un instituto más autónomo y más independiente en ese sentido, pero además lo más chingón del diseño mexicano, y por eso nos los han querido copiar de todo el mundo, es que el día de la jornada electoral el INE solo es un coordinador, porque los que contamos los votos somos los vecinos. O sea, el INE te hace autoridad por un día, así como en Don Gato, ¿no? De rey por un día. En México pasa eso. Somos autoridad por un día. Yo voy a ser primer secretario de mi casilla. Me tocó, yo llevo metido en este pedo toda la vida y nunca me ha tocado ser funcionario. Y ahora me tocó por sorteo. Y es por sorteo justo para que nadie pueda manipular cómo están integradas las casillas. Entonces son vecinos. Y entonces los vecinos te reciben tu credencial, la verifican, los vecinos te dan tu boleta, los vecinos te ayudan a que la pongas en la urna correcta y los vecinos al final de la jornada cuentan tus votos. Y eso es lo chingón de este modelo. O sea, que es un modelo en el que el fraude genérico es imposible. Imposible. O sea, nadie tiene la capacidad de poner de acuerdo a miles de personas de diferentes colonias, intereses, etcétera, para que hagan un acta fraudulenta y se multiplique por millones. Exactamente. No hay manera. Se puede manipular una casilla, 2, 10, 100. Manipular la elección es imposible. A mí lo que me llama la atención es que habiendo tanta disponibilidad para llevar a cabo una jornada electoral, haya no tanta resistencia en hacer la elección, sino en participar en ella. Exacto. Entonces, yo lo que veo, y normalmente lo percibo casi en todos lados, es que siempre está el organismo disponible, pero es que hasta para recibir la queja. O sea, en todos lados hay un lugar que es de atención a clientes, chafa o no, pero hay. En todos lados se toma la queja de la persona que viene y dice, oiga, yo no estoy de acuerdo con esto, a mí no me parece aquí el changarro, la tiendita, el refrigerador, lo frío de la cerveza o no. Y siempre estamos culpando a los organismos por tener atención a clientes cuando en realidad es el individuo el que no la usa. Entonces veo esta elección exactamente igual que la miscelánea de la esquina o la tienda del Oxxo que, oiga, está muy sucio, que la chingada, que no sé qué. Bueno, ahí está para recibir la queja, pero no nada más el individuo no sabe aproximarse a participar, sino que quien recibe la queja entiende que haga lo que haga, el individuo quejoso va a ser un inconforme. Aquí es donde este circuito electoral se va a poner a prueba en realidad, porque así como Max nos ha explicado que esta elección pues es casi a prueba de balas, porque va a ser prácticamente imposible crear de esto un fraude a menos de que el fraude lo traiga cada quien en su cabeza y pues poner de acuerdo al sorteo con los fraudulentos todos juntos al mismo tiempo en una casilla multiplicada por millones, pues es imposible. Creo que la verdadera circunstancia es si los mexicanos tienen o no tanto miedo de salir a ejercer su ciudadanía, o sea, a ser mexicano, pues, porque hay muy pocas veces en la vida en donde uno puede ser mexicano, literalmente. Puede en el mundial y en las elecciones. Sí, o sea, puede ser papá, pero puede ser hermano, puede ser tío, pero mexicano, o sea, fuera de cruzar la frontera con tu pasaporte que no le ve mucha relevancia, creo que son esas 2 veces en la vida, en donde uno dice, bueno, yo soy mexicano y por ser mexicano puedo ir a votar y escoger hacia dónde quisiera yo llevar mi proyecto de pertenencia a una nación. Como somos tantos y tenemos tanto poder y no nos hemos hecho cargo del poder que tenemos,
me parece muy increíble que todavía ese poder solo radique en unas cuantas cabezas elegidas, porque ¿cuántos puestos públicos dices que van? ¿21,000? 21,000. O sea, somos 130 millones de cabrones con 21,000 pendejos que vamos a ir a escoger. Y nos vamos a quejar de los 21,000 cabrones cuando somos los 130, pon tú la mitad que fuimos a votar para escogerlos, de la mitad que votó, de la mitad que llegó, de la mitad que le dio hueva, de la mitad que se empedó la noche anterior, que aunque haya ley seca, de todas maneras logran el cometido. Digo, bueno, entonces la responsabilidad y la irresponsabilidad recae enteramente sobre nosotros. Absolutamente. O somos ciudadanos y participamos, o somos ciudadanos, no participamos, pero entonces te callas a la chingada y no te puedes quejar. Esto aplica no nada más en la elección, aplica en la casa misma, en el trabajo, su relación de pareja. Ahí está el problema. Ahora, imagínate si eso no lo podemos hacer a nivel local, y no digamos de diputados, sino local dentro de las 4 paredes de tu casa. No podemos ni participar ahí. ¿Cómo vamos a lograr con este podcast alentar al mexicano ciudadano, padre, hijo, hermano, el Espíritu Santo, me vale madre que por lo menos se entusiasme y que pueda experimentar antes de morirse lo que ir a votar significa? O sea, en una elección en donde hasta el que no quiera escoger algo, hoy puede escoger algo. Todos decimos que nos caga que alguien más decida por mí, ¿no? A ver, hagan esta cuenta, es muy sencillo. Somos 130 millones de mexicanos. Somos 93 millones de cabrones con credencial de elector, es decir, que podemos ir a votar. 93 millones. Imagínense que solo van 50 millones, que es un poquito más de la mitad. Sí. 50 millones, para que me salgan las matemáticas, porque si digo 47 no va a salir una chingada. Pero imagínense que van 50 millones. Y el partido que gana con 30% de la votación gana la mayoría de los cargos que están en juego. Quiere decir que un partido ganó con 15 millones de votos de 130 millones de mexicanos la posibilidad de asignar 21,000 puestos que van a cambiar nuestras vidas todos los días. Por eso te digo. O sea, el que no se dé cuenta, a ver, si hoy estás encabronado que no tienes empleo, o estás encabronado porque tu changarro quebró, o porque el SAT te trae en chinga, o porque no tienes agua potable. o porque no tienes agua potable, o porque ya asaltaron a tu hijo, o porque te asaltaron a ti, o porque... Sí, tu vecino es narcomenudista, tú lo que tú quieras. Por todo eso tiene que ver con los diferentes niveles de gobierno que están en puestos de elección populares. ¿Neta les vas a dejar a 15 millones de personas definir esos 21,000 puestos? O sea, yo no puedo creer a esa gente que dice, a mí me caga que decidan por mí, yo tomo mis propias decisiones... Pero en esto que es tan importante, pues me voy a quedar en mi casa viendo el fútbol porque todos son lo mismo y todos son una mierda. La gente cree que si... La gente cree que el león es de su condición. Pero además cree que si se queda en sus casas, alguien va a tomar una buena decisión que le va a impactar de alguna buena manera. No. Los que sí van, esos 15 millones que van a votar por un partido que a ti no te gusta, van a votar por ese partido por sus intereses, no por los tuyos. O sea, están tomando una decisión. Sí, no están pensando en ti. No están pensando en ti, cabrón. O sea, no están pensando en cómo te puede ir a ti mejor que te dio hueva salir a votar. Eso no están pensando. Están pensando en sus intereses, que pueden ser exactamente contrapuestos a los tuyos. Si eso no te motiva en salir a votar, está cabrón. Ahora, la gente me dice, es que son la misma mierda, no hay nadie por quien salir a votar. Y sí es cierto, hay gente, o sea, la oferta está chafísima. Pero justo por eso digo que lo importante es el 7 de junio, porque a partir del... O sea, la oferta está chafísima por culpa nuestra también, porque los hemos dejado que la oferta sea una mierda. Sí, pues si no participa nadie, pues ponen a quien sea. Pues sí, o sea, si no estamos metidos en el pedo, si no estamos informados, si no les exigimos nada... Como por qué un partido político va a hacer la chamba de tener buenas propuestas, buenos candidatos y resultados si nadie se los pide, en realidad, si nadie se los exige. Como por qué harían el trabajo extra de hacer bien las cosas si haciendo lo poquitito que hacen, los vuelven a elegir. Es nuestra culpa, somos corresponsables de que sean así. Bueno, por eso el 7 de junio... La chamba que tenemos es empezar a incomodarlos, a exigirles, a traerlos en chinga todo el tiempo de todo. Decíamos antes de entrar al podcast. No es tu responsabilidad
traerlos en chinga sobre la ley del Banco de México, la reforma energética. No, escoge 2 o 3 causas que a ti te importen un chingo y tráelos en chinga con eso, todo el tiempo. Y tráelos en chinga sobre tu entorno. Carajo, la democracia y sobre todo la ciudadanía, el músculo de la ciudadanía se aprende en la colonia, en el barrio, en tu ciudad. O sea, no quieras ser un ciudadano demócrata participando en las discusiones federales. Que tu pinche calle esté limpia, que tu zona esté bien organizada, que haya seguridad alrededor, que esté bien iluminada, que haya agua. Tu entorno. Y a partir de tu entorno empiezas a entrenar el músculo. Un poquito estoy viendo todas las conversaciones que he tenido en las últimas semanas, que circulan alrededor si va a ser una votación o una elección justa, hasta en el sentido de que si va a haber suficientes boletas, entonces me quiero quedar tranquilo de que sí es correcto eso, o sea, no va a funcionar igual que una elección presidencial federal, y todo con las experiencias pasadas sería igual. Absolutamente, todas las casillas van a tener boletas, todos los funcionarios están capacitados, el material es el mismo material con seguridad de toda la vida, o sea, y además esta vez hay medidas de sanidad por el tema del COVID que no había habido en otros lados, o sea, en otras ocasiones. Todas las casillas van a estar desinfectadas, tienen material de desinfección permanente, solo va a haber dos personas, todos votantes dentro de la casilla en cada momento, nadie va a poder agarrar tu credencial, la tinta indeleble con la que te ponen, que no es tinta, es un reactivo, que te ponen en el dedo, no transmite el COVID. O sea, hay todas las medidas para que sea lo más fácil del mundo que salgas a votar. Ok. Oye, y a ver, esta pregunta me hace que es media pendeja, pero si yo quiero saber qué estoy votando, ¿dónde es el mejor lugar para informarme? Porque he leído de la plataforma esta del voto útil, y todo esto, son mucha gente que va a ser votada, como ya dices. ¿Cómo me puedo informar de la manera más eficiente o más clara para mí? A ver, 2 maneras y 2 pasos. Paso 1 es dónde vivo, ¿no? En tu credencial de elector dice tu sección. Entonces tú vives dentro de un distrito federal, dentro de un distrito local, y vives en una sección de esos distritos. Ahí dice en tu credencial, sección tal. Entonces, hay 2 fuentes directas primarias. El Instituto Nacional Electoral, que te va a decir cuál es tu distrito. Tú pones ahí tu sección y te dice, tú eres del distrito tal de... Entonces me meto al INE, ahí te va a decir... Estos son tus candidatos. Estos son tus candidatos de tu distrito poniendo tu sección. Sí. Candidatos a diputados federales. Sí. Luego, segunda fuente, te vas al Instituto Electoral Local que organiza todas las demás. Si en tu estado hay gobernador, si en tu estado hay presidentes municipales y diputados locales, okay. Ahí mismo igual, pones tu sección y ahí te van a decir, tú eres del distrito X local y tus candidatos son tales. Estos son los candidatos al gobernador que te tocan y estos son los... Ahí las alcaldías también están. Ahí también están las alcaldías y ahí está. Okay. Ese es paso 1. ¿Dónde voto? O sea, ¿dónde vivo? ¿Cuál es mi distrito? ¿A dónde voy a votar? ¿A dónde voy a votar? Y por quién voy a votar. O sea, ¿quiénes son las propuestas? Sí. Paso 2 es lo que tiene que ver con las plataformas de voto útil. ¿De qué se tratan estas plataformas? Estas plataformas lo que tratan es de maximizar el voto de aquellas personas que quieren votar en contra del partido en el gobierno. O sea, ¿qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es que esta página, tú le pones tu sección, son 2. Una se llama mivotoutil.mx y la otra es voto-útil.mx. Son 2 y hacen prácticamente lo mismo, son personas que tienen una metodología muy parecida. Y lo que hace es muy sencillo, tú pones tu sección y lo que te arroja de regreso es ¿por qué partido tendrías que votar? Porque va en segundo lugar o en primero arriba de Morena para que tu voto sea útil, ¿no? Ok. Déjenme les agrego algo aquí. Para que tu voto sea útil, yo digo 3 cosas, antes de que pienses en ganarle a Morena, ¿no? 3 cosas que echan a perder tu voto o lo hacen muy chafa y muy inútil. 1,
no votar. Claro, que no exista. 2, anular tu voto. Es una pendejada monumental y también déjenme se los explico con matemáticas muy sencillas. La gente que anula el voto cree que está castigando a los partidos porque no les da la... porque les estoy mandando el mensaje de que todos son una mierda y nadie sirve para nada. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Tú tachas la boleta completa y a la hora de hacer el conteo, lo primero que hacemos los funcionarios de casilla es separar los votos nulos. Y esos ya no cuentan, se van a una cuenta genérica. ¿Pero por qué le ayudas a los partidos? Imaginen que tienen 100 votos y 100 es el 100%, ¿no? Sí. Con base en ese 100%, el partido que tiene 50 votos tiene el 50%, el partido y así. Y si son 10 votos nulos, 10 votos nulos son el 100%. Pero en el momento en que se retiran esos votos nulos de la cuenta, el nuevo 100% es 90. Y entonces el partido que tenía 50% ahora tiene 3% extra porque se quitaron los votos nulos. Sí. Entonces los anulistas lo único que hacen es regalarles porcentaje artificial a los partidos políticos que sirve para tener más diputados de representación proporcional y más dinero de financiamiento público. Y la tercera manera de desperdiciar tu voto es votar por los partidos parásitos nuevos, que son partidos que solo... El SRR y el RUDRUD. A ver, yo los divido en 2 paquetes. Paquete 1, los partidos de nuevo registro que no pueden ir en coalición, porque la Constitución dice que la primera vez tienen que ir solos para demostrar que representan solos a alguien, ¿no? Son 3, redes sociales progresistas, Fuerza México y el Partido Encuentro Social. Favor de no votar por esas 3 cosas que no vienen al caso porque no vamos a hacer ninguna diferencia. ¿Y por qué? Redes sociales progresistas es de la maestra Gordillo y lo que quiere la maestra Elbester Gordillo es tener un partido en el Congreso para vender sus votos. That's it, no hay otra manera de explicar. Fuerza México es de otro líder sindical que se llama Pedro Aces, que también quiere tener un vehículo para vender sus votos. Y el Partido Encuentro Solidario, el PES, es un grupo religioso disfrazado de partido. Es un grupo de evangélicos disfrazado de partido, muy parecido a los evangélicos norteamericanos. Ellos tienen 3 o 4 exigencias. No al matrimonio igualitario, no al aborto, no a la eutanasia, no, cosas que son importantes para su religión. Y si me cumples estas 3 cosas, yo voto contigo en todo lo que tú me digas. Eso venden. Es decir, este partido, igual que en Estados Unidos, lo que dice es, si tú son aliados de Morena, los 3 partidos chicos, y lo que dicen es, cúmpleme estas 3 y yo te vendo mis votos para lo que quieras. Ese es paquete 1. Y paquete 2 son los 2 partidos negocio que ya son negocio establecido, que es el PT y el Verde Ecologista. Estos partidos lo único que hacen es tratar de mantener el registro, tener la mayor cantidad de diputados de representación proporcional posible, porque nunca ganan ni un distrito, para tener una fuerza importante en el gobierno, aliada al partido del gobierno, aliada a Morena, para vender sus votos caro en cada votación. Y los venden, cuando les digo los venden, no estoy usando una figura. No es una metáfora. No es una metáfora. Los venden por dinero en efectivo. Entonces, si lo tuyo es ayudar negocios familiares, estos son tus partidos, ¿no? Entonces, esas son las 3 maneras de desperdiciar, las más sencillas, directas de desperdiciar tu voto. No ir, anular o votar por partidos, negocio o parásitos. ¿Y qué otro partido está? ¿O está Movimiento Ciudadano? Es el único otro que es medio diferente al resto, ¿no? A ver, la oferta se compone así. El Movimiento Ciudadano es el partido mediano, que tiene, digamos, diferente composición. El fundador original se llamaba Convergencia por la Democracia, que es Dante Delgado. Sí. Exgobernador de Veracruz, priista y brother del alma. Cuando digo brother del alma, lo pueden ver en 500,000 fotos con el presidente López Obrador. Brothers carnales, ¿no? Sí, el dedo chiquito. Exactamente. Pero él es el fundador original. Sí es cierto que dentro del partido hay mucha gente cercana a él que es muy cercana a Morena y le hacen el juego a Morena en muchas cosas. Pero al mismo tiempo en ese partido hay liderazgos locales y municipales muy interesantes. Yo lo que les diría es, en el caso del Movimiento Ciudadano, revisen quién es el candidato y ustedes en sus municipios decidan, porque ustedes los conocen. Ustedes saben que aunque sea de Movimiento Ciudadano, pues es tu vecino de toda la vida y es el cuate con el que sabes que puedes
tener relaciones. Sí, Ahora, sí, sí. hay dos coaliciones. La coalición del partido en el poder, que es Morena, junto con el Verde y el PT. Tú vas a llegar a la boleta y puedes votar de dos maneras por esa coalición. O tachas los tres partidos o tachas uno de los tres. Tienen dos efectos diferentes. Si tachas a los tres, el voto es válido por la coalición. Pero la repartición de votos para la representación proporcional y la lana se da con base en el convenio de coalición. Entonces le estás dejando a ellos que decidan cómo ¿Quién se queda con qué? Exacto. Lo mejor es, o sea, si quieres esa coalición, vota por uno de los tres para que todo México sepamos qué tamaño real tiene cada partido. Claro. La otra coalición, que se llama Va por México, esta se llama Juntos Haremos Historia. Y están en 183. Qué largo hacen todo ahí. Qué denso, qué difícil. Y están en 183 distritos federales como coalición. Ok. La otra coalición se llama Va por México. Son PAN, PRI, PRD. Y están en 219 distritos federales y en varias gubernaturas. Los otros también están en varias gubernaturas, presidentes municipales, etc. O sea, ahí es chamba de cada quien averiguar si están en coalición, si no. Yo no les puedo decir de los 2000 municipios y... En fin. La otra se llama Va por México y opera lo mismo. Puedes votar por los tres. Si votas por los tres al mismo tiempo, tu voto es válido, pero el convenio de coalición define cuánto vale tu voto. ¿Qué será lo que nos hace tan increíblemente apáticos en el aprendizaje? O sea, ¿qué chingados nos pasa a los humanos, pero a los mexicanos, pero a lo que quieran las mujeres, pero a los hombres, pero que tenemos una pinche capacidad de aprender mierda a una velocidad crucero y estamos completamente desinformados en temas que son relevantes para la transformación en general, la personal, la histórica? Me llama mucho la atención cómo hay gente que sabe todo de fútbol americano, todo. O sea, ya es hasta abrumador. Así. Hay gente que sabe todo de marcas de ropa. Hay gente que sabe todo del chisme de la vecina con el vecino de la colonia del no sé qué. Hay gente que sabe todo del telenovelas. No mames, es una cosa sorprendente, pinches revistas del corazón. No sirve para nada. O sea, tomando en cuenta el podcast anterior, el estatus de esa información es irrelevante. No sé si me explico. O sea, todo tiene que ver con entretenimiento. En el caso de la política, no es tan complejo. O sea, necesitas nada más sentarte con alguien que te explique casi que es 1 más 2 igual a 3 y 2 por 2 y la madre, para que pudieras por lo menos salir con una información básica a ejercer tu voto. Pero, ¿por qué no sabemos con quién estuvo casada Anaí antes, durante o después de, no sé, con quién está casado? Nada más por eso saben quién es el gobernador, o era, de ese estado. ¿No es absurdo que sí sepamos que estaba casada con el gobernador de un estado pero porque es que sabemos quién es Anaí? O sea, es ridículo. Cuando no entendemos que nuestra participación es importante porque sí hace la diferencia en ese ámbito, por ejemplo, donde vamos a escoger gente que va a gobernar un país en el que vivimos, y es completamente irrelevante mi opinión o mi voto o mi adherencia a cómo se le veía mejor el pelo a la hermana de Max, largo o corto, pintado de rayitos o no. Es a quién va a transformar, qué pudiéramos aportar con esa información en el allá afuera. Entonces, más que sea una ridiculez, es que ¿qué es lo que nos hace tan resistentes, tan soberbios y tan pendejos en cuanto a aprender significa? O sea, no, cuando la gente habla de política dice, ay no vamos a hablar de política porque qué horror. Como si hablar de política fuera tener que discutir un punto a favor o en contra. O sea, tenemos que estar o todos a favor de alguien o todos en contra de alguien. Hay 1000 temas. Cuando podemos hablar de política como estamos haciéndolo ahorita, o sea, en informarnos, 1, 2, en hacer preguntas que tengan que ver con cosas que sí sean trascendentes para la comprensión profunda del tema. Y no necesariamente de qué preferencia electoral tienes tú, porque últimamente es como qué tipo de calzones compras. O sea, pues a cada quien el que le acomode, ¿no? Eso no quiere decir que esté ni mal ni bien nadie, simplemente que es mejor participar que no hacerlo. Punto. Entonces, si quienes nos están escuchando tienen 2 dedos de frente, entenderán que el chiste es participar.
No es cómo participas, para qué participas, con qué intención participas. Ya ese será tu pedo nocturno, ya tú te revisarás en tu casa si la cagaste o no, si te peleaste con tu vieja o no importa qué, ese ya es tu pedo. En el momento en el que se necesita formar una población mexicana, es cuando todos tenemos que salir a ejercer nuestra obligación, porque ya no debería ser ni derecho votar. O sea, no, lo toman como, tiene derecho a votar, no. Tiene la obligación de salir a participar en la mexicanidad. No sé si me explico. Pero tenemos chuecos hasta los derechos y las obligaciones. O sea, hasta eso en nuestra cabeza viene mal. Y es los dos en la Constitución, ¿eh? Exactamente. En la Constitución es derecho y obligación. Pues sí, pero todo el mundo cree que no es una obligación salir a votar. Porque no tiene consecuencia. Pues O sea, sí tiene. no, ya sé, pero jurídicamente el Pues pedo es que como nadie me va a castigar, entonces no hay pedo. Pero lo peor es, la pregunta es de por qué la gente no se interesará, lo platicamos antes de entrar al podcast. En México no tenemos el sentido de urgencia en el tema de la política. O sea, No, lo tenemos en otro lado. le platicaba a Ale que yo estuve en la República de Georgia y esos güeyes saben que si no se ponen las pilas se los come o Turquía o Rusia. Es un pinche país ahí atrapado entre ambos. Sí. Entonces esos güeyes saben que, o sea, si no se hacen una democracia chingona, sólida y pertenecen a la Unión Europea, uno de estos dos pinches monstruos se los traga. Nosotros seguimos creyendo que vamos relativamente bien, no tan mal, no estamos tan jodidos, en especial el sector socioeconómico con el que platicamos, creen que pues pase lo que pase en el país, ellos van a seguir bien. Falso, falso. O sea, sí estamos en una emergencia. Han matado en los últimos 2 años y medio a 82,000 personas en un homicidio, el 90% de esos con armas de fuego. Se murieron 500,000 personas en la pandemia cuando debieron haber muerto muchas menos que esas. El sistema de salud en México está hecho un desastre. Yo sé que ustedes no lo usan, pero la gran mayoría de la población lo usa y cuando acabe la pandemia no va a haber una sola pinche medicina en los estantes de esos centros de salud. Y todo eso va a tener repercusiones en todos nosotros. La pobreza aumentó en 10 millones de personas. 10 millones de personas que van a estar exigiendo ayuda de todas las maneras posibles. Murieron 1 millón de pymes en este último año. 1 millón de lugares donde se daban empleos murieron en el último año. Así es. O sea, todo eso tiene impacto en la vida de todos ustedes, de manera directa, de manera concreta. El problema es que entonces no sentimos que estamos en emergencia. Es ¿no? que fíjate que ahí tengo yo ya... yo quiero recalcar para quien nunca viene al taller porque no vive aquí o no lo conoce o simplemente nos escucha en el podcast. No porque no veamos las cosas quiere decir que no existen. Nosotros tenemos un pedo ahí, cabrón, que es que si yo no lo veo, no está pasando. Bueno, es increíble que aunque lo pasan en las noticias, por ejemplo, y lo ves en la tele, por un ejemplo pendejo que es común y corriente, si tú no lo presenciaste, no está pasando. O sea, tú tienes que directamente sentir en la piel la consecuencia para que puedas hacer algo al respecto. Bueno, con la novedad de que eso es una mamada monumental, porque aunque ustedes no vean las cosas, sí están pasando. Cuando nos podemos volver un poco más humildes y entender que no porque no me pasen a mí, quiere decir que no afectan, estoy desvinculándome de la unidad que implicaría ser humanos y no me importa porque digo, bueno, pues mientras no me queme a mí, pues ahí con que pinche Coajimalpa arda, ¿no? En llamas. Bueno, pero es que ahí también vive gente que está rodeada de otra gente que igual es cercana a ti porque trabajas con ella. Como que nos vale madre. Entonces, si en el fondo todo nos vale madre, menos lo que a mis intereses concierne, entonces yo soy un pinche tirano, micro, si quieres pensarlo, que participa con otros microtiranos en la macrotiranía. ¿Por qué? Pues porque es que así se ve. Si no entendemos esto ahorita, vamos a formar hijos que tampoco participen en nada, que se sientan en su privilegio, resguardados de la afectación, y que en el correr de los años
van a acabar exactamente en el sitio del que nosotros veníamos corriendo, ¿no? Entonces, o participamos todos, porque sí, porque así está la cosa, o tenemos y encontramos justificaciones para no hacerlo, qué hueva, qué lejos, qué incómodo, qué calor, qué frío, qué innecesario, qué ridículo, qué lo que tú quieras, qué lo que sea, y te sientas y te callas, si esa es la circunstancia. No te puedes quejar, no puedes levantar la voz, no puedes ir a reclamar nada, no puedes hablar de esto en público, no lo puedes hacer tema de una cena, no puedes criticar al presidente, no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no participas. Cuando uno participa tiene derecho y incluso la obligación de exigir resultados de algo que, oye, si yo puse a ese representante ahí y él lleva mi voz al Congreso, pues, oye, cabrón, ¿qué chingados estás diciendo? Yo no voté para que andes diciendo esas cosas, pendejo. Bueno, sí, pues lo tienes ahí y un poco es tu empleado. Pues así está, ¿sí? Te sirve a ti. Pero si yo no voto y lo que digo, ¿por qué estás? Tú cállate, Tana, si tú ni votaste. ¿Tú quién eres? ¿Tú eres mexicano? No, no creo porque no fuiste a ejercer tu derecho a la ciudadanía, ¿no? Entonces, piensen, si tienen 2 oportunidades a lo largo de su vida de ser mexicanos y no es propiamente ir a San Diego, pues entonces no mamen, oigan, yo creo que se pueden poner a votar y apoyar a la selección mexicana en lo que se pueda cuando el momento surja. Pero como que siento que es como como en los ranchos a según ser mexicano, ¿no? Que a veces les da vergüenza, que a veces les da orgullo, que a veces les conviene, que a veces no tanto. Oye, pues entonces cámbiate de país, pues ve y busca otra ciudadanía y múdate. Porque de otra manera, esto de crear comunidad nos está quedando corto. O sea, no estamos pudiendo ni siquiera avanzar en el rigor en donde poder participar activamente de incentivar gente a ser mexicano. No a votar, carajo, a que sean mexicanos de a de veras. Ni para recoger la basura del piso, ni para no tirarla. O sea, cabrón, qué hueva que tenga que tener alguien que siempre viene recogiendo detrás de ti, pero en general en todo, ¿eh? O sea, tus opiniones, tus juicios, tu dejadez, tu inconveniencia, tu insuficiencia, tu incapacidad, tu falta de valoración, ahí traes a alguien atrás que te viene arreglando el pie, arréglalo tú, cabrón. O sea, sí somos buenos para quejarnos y opinar. Puta, qué pinche, traemos maestría y doctorado en esa madre. En participar, cero. Pero en participar en nada. O sea, ni la escuela a los niños, ni activamente de manera propositiva en un chat. Ya me estoy yendo a las cosas chiquitas. Ah, no, queja. Revisen sus pinches chats y verán si me equivoco en eso. Yo me llevo una cosa que dijiste, que es que tenemos un privilegio de ser mexicanos. Uh-huh. Eso es algo que creo que damos por un hecho. Igual ese es parte de ser privilegiado, ¿no? De no saber que tienes el privilegio, pero el que tú puedas ejercer o estar en el proceso de otorgamiento de poder es algo muy, muy poco común. Y creo que no lo tomamos con la seriedad o con el compromiso que lo deberíamos de tomar. Entonces, sí me parece que si no lo ejerces, pues lo van a ejercer por ti. Y como dices, pues ahí ya no te puedes quejar. No, pues ¿de qué te quejas? Muchas de sus abuelas no tenían el derecho de votar por ser mujeres. Uh-huh. Muchas de sus abuelas ya grandes no tenían el derecho de votar por ser mujeres. Muchos de sus abuelos y papás vivieron en un México en el que, aunque tuvieran el derecho de votar, no importaba, porque siempre ganaban los mismos. Sí, se imponía. Hoy tenemos no solo el derecho de votar, tenemos el derecho de informarnos de todo lo que está pasando, uh-huh. De conocer todo lo que... O sea, los tres que estamos aquí grabando el podcast, vivimos en un México en el que había 3 canales de televisión, uh-huh. 2 periódicos, algunas revistas y unas cuantas estaciones de radio. En todas las estaciones de radio, canales de televisión y periódicos había un agente de gobernación tachando las cosas que no se podían decir. Y no había cómo reclamarle a ninguno de esos güeyes Y el gobierno nos informaba una vez al año. Nos ponían a los 3 que estamos aquí en la primaria a ver el pinche informe, ¿no? Que era larguísimo, era una cosa aburridísimo. Pero no había clases, No había clases. Pero era el único momento en el año en el que te informaban supuestamente algo de lo que
está Y si no me equivoco, era obligatorio, o sea, se pasaba el informe de gobierno en todos los canales. Ah, o sea, que cadena tú no nacional. podías ver las caricaturas mientras porque Sí, no había sí, sí, opción, sí, era sí. eso o Y eso. como no había escuela, te chingabas. Se encadenaba en cadena nacional, Sí. radio y televisión. Sí, Entonces te sí. chingas y te lo soplas. Sí. Una vez al año. A ver, ya no me esté chingando usted ciudadano, le voy a decir una vez al año qué hice con su lana. Y ya luego no me esté chingando. Sí. Ese era el país en el que nacimos los tres que estamos hablando aquí. Hoy vivimos en un país en el que te puedes informar de todo lo que está pasando. De todo lo que está pasando. Me decía Ale ahorita, oye, ¿cómo me informo de quiénes son mis candidatos? Google, cabrón. O sea, No, ¿qué dicen? ¿Qué representan? es tan o sea, es Sí, increíble, sí. por ejemplo, que haya gente que haya votado por el cabrón del diputado federal de Puebla, que tiene más de 10 acusaciones de pederastia. Si le hubieran puesto al pinche Google, hubiera salido ese cabrón ahí. Así es. Bueno, entonces, ya concluyo con esto. El chiste es, hoy tenemos el derecho de informarnos, pero además tenemos el derecho de hacerla de pedo. O sea, en la época en la que nacimos ustedes y No yo... se podía, te metían a la cárcel. O hasta te mataban, Te mataban, ¿no? O sea, claro. hubo periodistas muertos por existía hacerla eso. de pedo, ¿no? Sí, no existía. Hoy puedes caricaturizar al presidente, mentarle la madre directamente a su Twitter, decirle, Ajá. es usted un pendejo, Sí. y no te pasa nada. Arroba y tal. Exacto. Y entonces, chingado, vivimos en un país completamente diferente. De verdad costó vidas humanas. Yo tengo amigos a los que los encañonaron en Guanajuato defendiendo una urna. O sea, tener todo lo que tenemos, tener estos derechos, tener estos procesos, costó vidas humanas. Costó vidas de familias enteras para que tú y yo pudiéramos ejercer estos derechos. Chingao, vamos a usarlos, ¿no? Y es un día, bueno, es enterarte, pero ahí empiezas. Así es. Y lo que dices, no se termina ese día de la votación, más bien ahí empieza. Ahí tendría que empezar. Ay, es la pinche hueva. Es la hueva. O sea, es esta como letargo eterno de no ponernos a vivir. O sea, verdaderamente vivir, de salir a hacer cosas, de participar en ellas, de aprender, de renovarnos, de actuar, de capacitarse, de disfrutar de una pinche vida. O sea, una jornada electoral debería de ser festiva, Sí. debería de ser celebrable, debería de ser gozosa, debería de todos lo que están ustedes con sus pinches préstamos pensando que no es. Entonces, o se los quitan ustedes solos o se los va a quitar la vida a chingadazos. Digo, bueno, yo ya no quisiera que la vida me quitara ningún préstamo de encima a golpes. Yo preferiría mejor soltar el préstamo a la chingada y ya va. Pero arriésguense a vivir, a votar, a salir, a participar, a pensar, a dejar de pensar, a aprender, a desaprender, arriésguense. O sea, es progreso, no es perfección, siempre lo tengo pensando desde ayer. Se trata de progresar, no de ser perfectos. Entonces, ¿qué más nos da? Salir a vivir, a vivir. Entonces, ciudadanos competentes, salgan a participar en su ciudadanía. Salgan a participar así. Y si no tienes credencial, no importa. De todas maneras, ve. Te sirve de paseo, caray, hombre. Ahí platicas y la chingada en lo que comes y tomas algo. Es como muy gozoso, menos para el huevón. Entonces, bueno, ya cada quien escoge su bando. Hay dos. El huevón que arma pedo y se pone de hueva, o el que nunca tiene hueva y crece y se transforma. Cada salgan a votar dependiendo. A según. Ahora sí como en el rancho. Bueno, les mandamos besos. Besos a todos. Adiós. Chao.